Las 7:30 comienza Business Connection. Y en busca del dorado, últimamente el dorado no significa ir a Latinoamérica, sino ir a China. Ahí está el ministro de Economía, Marta Estarellas. Muy buenas. Muy buenas tardes, Antonio. Hola a todos. Pero al margen de esa búsqueda de guindos nos deja otros titulares. Parece que España perderá su silla en el Banco Central Europeo. Es una posibilidad que admitía el propio ministro mientras vendía la economía española en China. Parece que de Guindos estaría dispuesto a ceder a cambio de otro puesto de responsabilidad en Europa. Los rumores apuntan a Bruselas, al Eurogrupo en sustitución de Juncker, cuyo mandato concluye este mismo verano. Unos dicen que es el favorito, el candidato idóneo, otros que no tienen ninguna posibilidad, sobre todo después del órdago de Mariano Rajoy con el déficit. Sea como sea, son muchos los que celebrarían su marcha. Aunque acaba de llegar a la política, se ha ganado grandes enemigos en el sector financiero y su falta de sintonía con Cristóbal Montoro es más que evidente. Pero volvamos al comienzo. ¿Qué tenemos en cada uno de los sillones? ¿Qué hemos conseguido con uno en el Banco Central Europeo y qué podríamos conseguir en el Eurogrupo? Buscamos respuestas. Antes, titulares. Estados Unidos quiere más mercado en Europa y pide más medidas de crecimiento. Respecto a las sanciones por las exportaciones de crudo iraní, Estados Unidos deja fuera 11 países, 10 de ellos europeos. Además, el nuevo presupuesto británico rebaja la presión sobre el impuesto de sociedades y el tramo de impuestos a los sueldos más altos. Escuchamos a George Osborne. Reino Unido volverá a su sitio en el mundo. No hay otro camino para la recuperación. Este presupuesto apoya a las familias y a sus trabajos. Este presupuesto reafirma nuestro compromiso con la deuda récord británica. La subasta que marca la subida de la luz se salda con una bajada del 7%. Esto da margen al gobierno español para elevar la parte regulada de la tarifa. Además, el asesino de Toulouse tenía previsto volver a tentar hoy. Sigue acordonada la casa. Escuchamos a Nicolas Sarkozy. No debemos ceder a la discriminación ni a la venganza. Contra este suceso, Francia solo puede ser fuerte con la unidad nacional. Y en la pregunta del día, el Reino Unido aprieta a las grandes fortunas para sufragar un recorte de impuestos pese a que les baja el IRPF. ¿Cree que este es el ejemplo a seguir en España? Voten en negocios.com. Ahora mismo vemos como el sí gana, pero por muy poco, 56-44. Desempaten esto en negocios.com y también en nuestro perfil dentro de las redes sociales. Hoy, además, en Business Connection entrevistamos a Eduardo Serra, presidente de la Fundación Everis y autor del libro Las claves para transformar a España, y que hoy presenta en Madrid. Y nos vamos hasta Wall Street a esta hora, signo mixto. Parece que los inversores están algo confusos. El Dow Jones pierde un 0,19% en los 13.145 puntos. El tecnológico Nasdaq 100 sigue siendo por tercer día consecutivo el mejor, subió un 0,42% en los 2.749 puntos. Y el Standard & Poor's 500 lucha a esta hora en pleno ecuador de la sesión por darse la vuelta. Lo consigue, subió un 0,05%, veremos lo que dura, hasta los 1.406 puntos. Buscamos el ranking de los mejores y de los peores, y hoy, Antonio, la peor parte se la lleva en Estados Unidos el sector energético. Sí, y además nos encontramos con un paracaidista ahí, Home Depot, que está subiendo un 0,98%, General Electric arranca una subida de un 0,8% y Coca-Cola, que lo está haciendo también en un 0,8%. A una hora y media de que cierra la campana, HP es el valor que más está perdiendo, con caídas de un 1,33, más o menos lo mismo que Caterpillar, y Alcoa pierde algo menos, un 1,15. Tenemos que mirar cómo está ahora mismo el pulso entre las monedas a ambos lados del Atlántico. Vemos cómo el euro ahora mismo está perdiendo pie frente al dólar, abajo un 0,14, el cambio todavía por encima del 1,32, aunque 1,3206, y dólar y euro están perdiendo también frente a la moneda
moneda japonesa. Cerramos el repaso mirando cómo está la commodity por excelencia, que sigue ahora mismo en subidas ligeras en el caso de Brent, con subidas ligeras de un 0,10 hasta los 124,20. West Texas ahora mismo con alzas de un 1% hasta los 107,20. Marta. Tenemos la radiografía, buscamos los motivos. Nos vamos hasta Wall Street. Mario Saavedra, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? El segundo día de frenazos, está saliendo de los mínimos que habían tocado esta mañana, pero en todo caso los inversores se siguen tomando un respiro después de las caídas de ayer, que fueron las máximas de las últimas 2 semanas. Hoy ha sentado como un jarro de agua fría esos datos del sector inmobiliario, unos datos de venta de casas existentes que han caído y se esperaba que subieran y que se contrastan además con unos datos de subida en la venta de casas de segunda mano, lo que muestra que que el mercado está inundado de casas en venta hipotecadas y que por tanto eso está corrompiendo un poco el sector inmobiliario. Algunos analistas apuntan también a esas subidas en la deuda española e italiana, esas subidas del tipo de interés de los bonos a 10 años, pero en general se considera que este es un día en el que los inversores, como decimos, se han tomado un respiro. Vamos a ampliar, si os parece, otras noticias del día en forma de breves. Watson Pharmaceuticals, cerca de comprar Actavis, pagaría por la Suiza alrededor de 7.000 millones de dólares. El acuerdo dará lugar a uno de los 5 mayores fabricantes de medicamentos genéricos del mundo. Ambas compañías han declinado hacer comentarios. HP fusionará sus impresoras con PCs. Integrará ambas divisiones para ahorrar costes y potenciar su crecimiento. La nueva unidad estará dirigida por el jefe de la división de ordenadores. La empresa considera que este es un primer paso para recuperar su eficiencia. Baker Hughes decepciona. El grupo de servicios para el sector petrolífero lanza unas previsiones para el primer trimestre peores de lo esperado, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. General Mills, en línea, el fabricante de los cereales Cheerios o propietario de los helados Häagen-Dazs, obtiene un beneficio por acción de $0,55. En cambio, los ingresos suben más de lo esperado, en concreto un 13% hasta los $4.120 millones. Caterpillar amplía su expansión en China. Aumentará su producción de maquinaria un 80% en el país, con nuevas instalaciones que se finalizarán en 2016. En el 2014 empezará la producción de nuevas excavadoras. El mayor fabricante de maquinaria del planeta no ofrece cifras de inversión. Solo en 2012 gastará $4.000 millones en esta partida. Bueno, Mario, otra de las grandes incógnitas del día es por qué Estados Unidos ha retirado esas sanciones a Japón y Europa, España incluida, por haber importado crudo iraní. Bueno, se las quita por haberse portado bien, por haber reducido drásticamente las importaciones del petróleo iraní. Hubo un periodo de tiempo en el que estas se incumplieron, pero Estados Unidos, en boca de Hillary Clinton, ha dicho que comprende que se tardarán esos 10 países un cierto tiempo en tenían que encontrar, ha dicho literalmente, alternativas rápidas al petróleo iraní del que muchos dependían. Así que esos 10 países, que incluyen a España, a Japón, a Francia y a Alemania, a Reino Unido también, entre otros países, pues no van a ser sancionados por Estados Unidos por el petróleo iraní, por el asunto del petróleo iraní. Sí se mantienen en esa lista de los sancionados China e India, que son, recordemos, los mayores importadores del petróleo persa, y también Corea del Sur y Turquía. Todos estos mantiene Estados Unidos las sanciones, se las quita a 10 países, como decimos, de la Unión Europea y Japón. Y tiempo, Antonio, para rastrear la opinión de los expertos. Lo hacemos con FBR Capital y se refiere en este caso, ahora que sube el precio objetivo de 34 a 36, reitera sobreponderar y ahora mismo no parece que lo esté haciendo demasiado bien. Abajo un 1,3 hasta los 29,70. Y uno de los grandes protagonistas de esta semana es Walt Disney. Nomura se ha pronunciado sobre el valor, reitera comprar y además añade al título a su lista de Conviction Buy. A esta hora sube un medio punto porcentual en los 43,48 centavos de dólar. Y cerramos con LinkedIn porque Goldman Sachs mejora su consejo a comprar desde mantener cifra del potencial en los $135. Está ahora en los 99,70, he recorrido, pero como sube un 8,63. Reino Unido volverá a su sitio en el mundo. No hay otro camino para la recuperación. Este presupuesto apoya a las familias y a sus trabajos.
Este presupuesto reafirma nuestro compromiso con la deuda récord británica. Es una cuestión de lecturas. El canciller británico de Finanzas ha dicho que no se puede relajar el objetivo de déficit, es decir, los recortes que están haciendo desde Reino Unido, precisamente por esos avisos que le habían dado las agencias de calificación, Moody's y Fitch. En cualquier caso, como decimos, es una cuestión de lecturas, porque ellos lo que se hacían era referirse directamente al crecimiento. Nos vamos a Londres. Ahí está nuestra corresponsal, Eva Martínez Millán. Buenas tardes. Pues un presupuesto que recompensa el trabajo. Este proyecto presentado esta mañana en el Parlamento por el ministro del Tesoro británico. Se esperaba una impopular rebaja de impuestos para las rentas altas. Sin embargo, Josh Osborne se guardaba un último as bajo la manga. A pesar de un contexto de austeridad, ha decidido aliviar la presión fiscal en general y actúa sobre los ingresos más modestos. De esta manera, eleva notablemente el umbral a partir del que el ciudadano deberá pagar el impuesto sobre la renta, un movimiento que supone una auténtica apuesta política. Es más, Josh Osborne asegura que puede permitírselo debido a que las rebajas de impuestos serán compensadas a partir de medidas adicionales sobre las clases más acomodadas, entre ellas un impuesto específico sobre la vivienda y la lucha contra la evasión fiscal. El pero de estas iniciativas es que su efectividad no podrá ser calculada de manera inmediata. En cualquier caso, estamos ante un presupuesto que supone una auténtica reforma fiscal. Además, en el lado positivo, la mejora de las perspectivas económicas y de mejora del déficit para el próximo año. Por primera vez desde la crisis, las iniciativas mejoran. Los números se ponen del lado del gobierno británico. Desde el próximo mes, en Reino Unido tendrá un impuesto de sociedades del 24%. Y continuaremos con un recorte de 2 puntos más planteado para el próximo año 2014, cuando tendremos una tasa del 22% y que supone el mayor recorte del impuesto de sociedades para una generación. Anunciados como los presupuestos con una política fiscal insólita desde el thatcherismo y publicitados como las cuentas del cambio británico, el exchequer británico Josh Osborne ha confirmado lo que ya adelantaban los titulares. Reino Unido baja del 50 al 45% la carga fiscal sobre las rentas más altas, es decir, aquellas que superen los 150.000 libras anuales. Consideran en el Ejecutivo que el anterior tipo apenas había recaudado y que disuadía a los inversores, y de ahí esta rebaja. Pero el gobierno Tory no ha dejado ningún aspecto impositivo al albur de las interpretaciones. Los británicos estarán obligados a tributar solo si ingresan 9.200 libras, mientras que el impuesto de sociedades será del 24%, que caerá hasta el 22% en 2014, con el objetivo, según Osborne, de atraer al mayor número de compañías que inviertan en Reino Unido. El objetivo último del gobierno de David Cameron con estos presupuestos es trazar una hoja de ruta que parta de los impuestos y a través de la cual reduzca el déficit hasta el 7,6% para el próximo año, pasando innegociablemente por un recorte de 10.000 millones de libras anuales en el estado del bienestar hasta 2016. Medidas impositivas o ingresos fiscales que también pasarán por reducir costes en defensa, revalorizar el valor del oro británico o subir los impuestos especiales del tabaco, pero no de los alcoholes. También permitir libertad de horarios durante los domingos que haya Juegos Olímpicos en Londres de este verano. Todo ello, según ha explicado Osborne, para que Reino Unido vuelva a gozar de una estabilidad presupuestaria en un ciclo de 5 años. Y el déficit británico además casi se duplica en febrero, excluyendo la partida de rescate a los bancos. La deuda neta sube al 63,1% desde el 58,8% que tenían el año pasado. Por cierto, el Banco de Inglaterra ha votado en contra de otro quantitative easing, lo ha hecho en 7-2. El primer ministro italiano rompe las negociaciones sobre su reforma laboral con los sindicatos. Mario Monti no piensa reconsiderar la flexibilización del despido y ya tiene organizada su primera huelga general, todavía sin fecha. Y Filipos Sakididis, hasta ahora era el viceprimer ministro de Finanzas en Grecia y va a asumir ahora la cartera tras la renuncia de Evangelos Venizelos, que ahora va a ser el jefe del Partido Socialista. El Parlamento da el último paso formal en el día de hoy para recibir el rescate, y respecto a las privatizaciones no se van a tratar hasta después de las elecciones. Leticia Martín. Privatizar, transferir actividades empresariales del sector público al privado para reducir la deuda nacional y generar ingresos. El gobierno griego se aprende la lección y cuelga el cartel de Se vende para sus acciones en el monopolio de loterías OPAP y en la refinería Hellenic Petroleum.
Ambas compañías estatales ocupan el tercer y el cuarto lugar en el ranking de las mayores empresas del país. El ejecutivo heleno posee el 34% de OPAP y en mayo, antes de las elecciones, pretende vender el 29% por 300 millones de euros. Por 580 vendería más del 35% de la petrolera. No es la primera vez que Grecia opta por las privatizaciones para cumplir con las directrices europeas. El año pasado se hizo con 600 millones de euros al vender activos estatales. Además, visto que incumple con los objetivos que se le imponen, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea animan a que privatice si consigue 3.000 millones de euros en este año. Los helenos buscan compradores y también inversores que consigan darle valor inmobiliario al antiguo aeropuerto, valor que podría suponer 5.000 millones de euros, impulsar el crecimiento griego 3 décimas y generar hasta 9.000 puestos de trabajo. Y ojo con los tipos en Europa. Esos tipos bajos tienen dos caras, la del sur y la del norte de Europa. Puede ayudar a la recuperación en las economías periféricas, pero puede llevar a Alemania a una burbuja inmobiliaria. España ya sufrió una y ahora le toca el turno a la grande, a la locomotora de Europa, a Alemania. Sí, señores, las malas lenguas apuntan a que Angela Merkel se enfrenta a una burbuja inmobiliaria. La mayor economía del bloque europeo podría estar aprovechándose de los bajos tipos de interés que hay en Europa para invertir en la compra de viviendas, lo que está provocando un incremento en el precio de las mismas. Hasta un 5% han subido en el último año. El Banco Central Europeo, que le está viendo las orejas al lobo, ya estudia cómo explotar esta burbuja antes incluso de que termine de formarse. Los primeros indicios de que algo ocurría con el sector de la vivienda en el país germano surgieron cuando el porcentaje de compradores comenzó a crecer en los últimos meses. Algo sospechoso si tenemos en cuenta que la cultura alemana apuesta por el alquiler y no por la compra. ¿Por qué entonces esta reciente moda de comprar casas? Tuvo que pensar Merkel. Y la respuesta cayó por su propio peso. La euforia inmobiliaria está llegando a Alemania y la alerta ya ha saltado. Pero es curioso que salte cuando los precios solo han subido un 5%. En España aguantaron subidas de hasta un 20% para empezar a preocuparse. Y tomamos el pulso del euro, está perdiendo un 0,16% en su cruce frente al billete verde, se coloca en los 1,3201 unidades. Y caídas suaves pero generalizadas en todos los parques europeos. Y una vez más, los bancos y el sector asegurador son los más castigados. Hacemos balance. Paul Mielgo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La renta variable europea ha encadenado su tercer día de caídas. Bancos y aseguradoras han liderado las pérdidas. Las ventas aumentaron tras conocer el mal dato del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Solo en el tramo final de la sesión Frankfurt y Londres consiguieron evitar los números rojos. Las primas de riesgo periféricas se han disparado tras la advertencia del economista jefe de Citigroup sobre un posible default de España. El diferencial del bono español con respecto al bono alemán ha subido a los 343 puntos básicos, contagiando también a Italia. La bolsa de Milán ha sido la más castigada entre las principales plazas europeas. 3 compañías italianas han presentado hoy malos resultados de 2011. El grupo de medios Mediaset, la aseguradora Generali y el quinto banco del país, Banco Popolare. Las dos primeras recortaron dividendo y la tercera directamente lo ha eliminado. En lo que sí coinciden es en sus malas previsiones para 2012 por la cada vez más debilitada economía italiana. Generali ha sido el valor más castigado del Eurostock 50, la tercera mayor aseguradora de Europa. Redujo a la mitad su beneficio el año pasado hasta los 856 millones de euros. La compañía ha achacado esta caída del resultado a las depreciaciones extraordinarias ligadas a su participación en el consorcio Telco, accionista de Telecom Italia, y a la cartera de títulos de deuda griega. Sainsbury's, sin embargo, ha liderado los avances en Londres tras sorprender positivamente al mercado con unas ventas mejores de lo esperado. Las ventas comparables de la cadena de supermercados británica correspondientes al cuarto trimestre de 2011 se incrementaron un 2,5% con respecto al año anterior. La compañía ha afirmado que los negocios de congelados, online y de productos no alimenticios están registrando buenos comportamientos. TeliaSonera ha registrado en la bolsa de Estocolmo su mayor caída en 7 meses después de que el Estado finlandés, a través de su consorcio Solidium, vendiera una participación superior al 2% en la operadora de telecomunicaciones sueca por 450 millones de euros, así como bonos canjeables en acciones de la compañía.
La farmacéutica estadounidense Watson estaría a punto de cerrar un acuerdo para comprar a su rival suiza Actavis por unos 5.300 millones de euros, según fuentes cercanas a la operación que ha consultado Reuters. Reforzaría la posición de la compradora entre los 5 primeros fabricantes de genéricos del mundo. Y en la bolsa de Ámsterdam destacamos el debut bursátil de Ziggo. La compañía holandesa de Internet y televisión por cable, propiedad de Warburg Pincus y Zinben, se ha estrenado con éxito en el Euronext, con una subida de casi el 20% después de recaudar 804 millones de euros en la mayor OPV de Europa en lo que va de año. Las acciones salieron a cotizar a 18,50 euros cada una y finalmente se han anotado una subida del 15% para cerrar su primer día de cotización en 21,20 euros. Y la noticia del día en España al menos pasa por esa subasta eléctrica que ha sido a la baja un 7% y que permite al Gobierno el mes que viene subir la tarifa de la luz. La primera subasta de electricidad del año se estrena con una bajada del 7%, un resultado que no se verá reflejado en el bolsillo del consumidor. Sin embargo, le dará margen al Gobierno para aplicar una subida en el recibo de la luz a partir del 1 de abril, ya que hay que cumplir con el auto dictado por el Supremo. Así lo explicaba hace unos días, tras la sesión de control al Gobierno, el titular de Industria, José Manuel Soria. Y finalmente el Tribunal Supremo haya dictado un auto en virtud del cual obliga al Gobierno a cumplir ese mandato legal del año 2009 y, por lo tanto, obliga al Gobierno a incrementar el precio en el recibo de la luz. Un desajuste provocado sobre todo porque en enero no se aplicó un incremento suficiente en el precio de los peajes, que es la otra mitad del recibo. No incrementar en la cuantía suficiente la parte regulada de la tarifa ha contribuido a elevar el déficit del sector, al ser los ingresos vía recibo de la luz insuficientes para cubrir los costes del sistema. El objetivo es rebajar el déficit de tarifa, que asciende a 24.000 millones de euros. Para ello será necesario llevar a cabo un ajuste, aunque esta subida no va a recaer íntegramente sobre la espalda de los consumidores. Así lo ha reconocido el titular de Industria en declaraciones a Onda Cero. Dice José Manuel Soria que no sería ni adecuado ni justo. Todo el ajuste que se tenga que hacer en el llamado déficit tarifario no puede ir a las espaldas del consumidor y desde luego no irá una parte, pero todos tenemos que participar en ese ajuste. Al margen de posibles recortes en los costes que se reconocen a las empresas, otra de las opciones para mitigar una fuerte subida de la luz sería ampliar el máximo legal de 1.500 millones de euros de deuda eléctrica para el ejercicio, algo que ya hizo el departamento dirigido por Miguel Sebastián. ASM patrocina este espacio. De vuelta a los mercados y siguiendo la estela de sus homólogos europeos, el IBEX 35 cierra con caídas cercanas al punto porcentual de la mano de los grandes bancos, aunque sorprendía el buen comportamiento de Repsol. YPF subía más de un 4% al alejarse de los temores de nacionalización. Hacemos balance, nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Natalia Hernández, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El IBEX 35 ha cerrado la sesión en negativo con una caída del 0,9%, los 8.490 puntos. Y eso que en máximos intradía hemos visto incluso superar la barrera de los 8.600 puntos. Entre los principales protagonistas del día, Inditex ha presentado cuentas. El beneficio neto ha subido un 12% con respecto al año anterior y también han subido las ventas un 10%. Lo que más ha gustado a los inversores es el incremento del dividendo hasta €1,80. En bolsa, como decimos, ha ganado un 0,6%, pero sin duda el que ha brillado con fuerza ha sido Repsol YPF, después de que el gobierno de Argentina insinuara que no va a nacionalizar a la petrolera en aquel país. Ha sumado un 4,2%. En el resto de blue chips lo que hemos visto han sido descensos, sobre todo para los grandes bancos. El Santander se ha dejado un 2,4% y el BBVA también ha caído, lo ha hecho un 2,9%. Para mañana, noticias importantes en clave macroeconómica. Conoceremos el PMI manufacturero y de servicios de Francia, Alemania y también de la zona del euro. Y en España se publica el dato de entrada de turistas. Y como es jueves, en Estados Unidos tendremos las peticiones semanales de subsidio por desempleo. ASM ha patrocinado este espacio. Están preparando un atentado contra mí.
Y quieren que les diga honestamente, uno no sabe si es una advertencia o una amenaza. Advertencia o amenaza. El candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, responde así al anuncio de Chávez sobre el posible atentado contra él. El mandatario anuncia fortalecer el poder militar tras certificar nuevas reservas petroleras. Y el título de YPF se dispara después de que el jefe de gabinete del ministro de Argentina, Juan Manuel Alba, niegue que se nacionalizara la compañía. Esta misma tarde se reúne el Consejo de Administración de la filial de Repsol. Además, Argentina quiere acabar con el problema del dividendo dándolo en acciones. En la clave 3 de Latinoamérica, Dilma Rousseff, que hace un llamamiento a los empresarios para acelerar a las inversiones. Además, hoy tiene lugar una cumbre de empresarios argentinos y brasileños. Maite Gutiérrez. La presidenta brasileña Dilma Rousseff se reunirá mañana con un grupo de 27 grandes empresas para exigirles más inversión y acelerar el crecimiento del país. En un momento de agitación política, la mandataria espera que su economía rebote al menos un 4% en 2012, después del 2,7% que avanzaba en su primer año de gobierno. Según el Instituto Brasileño de Geografía e Estadística, las inversiones se estancaron en el segundo semestre del 2011. Y más encuentros. Un grupo de 10 dirigentes de compañías instaladas en Brasil se dan cita hoy. Componen el Foro Binacional de Empresarios creado en el último encuentro bilateral entre las presidentas de Brasil y de Argentina. Los brasileños se reunirán con Cristina Fernández de Kirchner en mayo para discutir proyectos de inversión entre ambos países y acciones en terceros mercados. Capital, la bolsa y la vida, todos los días de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía. En Fénix Directo, tu coche a todo riesgo desde 300 euros y a terceros desde 200 y tu moto a terceros con asistencia en viaje desde 114 euros. Fénix Directo, seguro que sí. 902 40 02 17. Los medios de comunicación han cambiado. Nosotros también hemos cambiado. En negocios.com, televisión y radio en directo, donde quieras. En el archivo de negocios.com, tus programas favoritos, cuando quieras.
Son las 8 y continúan en Business Conexión. Bueno, Antonio, protagonista del Reino Unido y esos presupuestos con los que quiere volver a ocupar el lugar económico que tenía antes de la crisis. Pero sobre todo quiere intentar conjugar algo muy complicado que es populismo y efectividad. En el Reino Unido habían subido el equivalente al IRPF, a los sueldos más altos, al 50% y esto había servido para muy poco. Han decidido bajarlo y apretar en otros impuestos que sí pueden afectar a esas grandes fortunas. Pero sobre todo el presupuesto británico tiene mucho de business friendly. El impuesto de sociedades baja al 24% y en 2 años supone unos 1.000 millones menos de recaudación por esa vía. Y ojo, porque pueden bajarlo al 22% e incluso apuntan al 20% en 4 años. Como decía hoy el gran Robert Beston en la BBC, esto es una concesión al sector empresarial y todo un acto de fe. Es como si dijeran, hemos hecho lo que queréis, haced ahora lo correcto. Es decir, que ahora sí paguen los impuestos como personas físicas y que moverán entonces la economía. Que cada cual ponga la fe donde quiera, pero huele mucho más a chantaje cumplido. Titulares. Bernanke se suma a Geithner y pide a Europa medidas de crecimiento. Y con esto además, respecto a las sanciones, tenemos que hablar de las sanciones de crudo iraní. Estados Unidos deja fuera a 11 países y 10 de ellos europeos. Grecia estrena ministro de Finanzas y aplaza las privatizaciones hasta después de las generales. Y nuevo episodio del culebrón de Repsol en Argentina. El gobierno quiere que no se supriman los dividendos, pero que ahora se paguen en acciones. El Consejo de Seguridad de la ONU acuerda una declaración sobre Siria que apoya a Annan. El respaldo ruso al Assad empieza a declinar. Escuchamos a su ministro de Asuntos Exteriores. Estoy muy contento de que finalmente nuestros colegas, y el trabajo de ayer lo corrobora, rechazasen usar ambos ultimátums o amenazas y rechazasen intentar resolver este problema solo a través de las demandas gubernamentales. Vistazo rápido a Wall Street. El Dow Jones es el único índice que a esta hora está en rojo, pierde un 0,18% en los 13.146 puntos. El tecnológico Nasdaq 100 sigue sin dar señales de cansancio, subió un 0,44% en los 2.749 puntos y el Standard & Poor's 500 flojea, aunque subió un 0,02% en los 1.405 puntos. Y en el mercado de divisas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que el euro sigue perdiendo posiciones frente al dólar, un 0,17%. Alemania se frota las manos con un euro en los 1,3202 unidades. El dólar yen pierde un 0,27% y el euro yen abajo un 0,42%. Saltamos de mercado, vamos al mercado de materias primas. El Brent subió un timidísimo 0,04%, está en los 124,20 dólares el barril y el crudo ligero sube más de un punto porcentual hasta los 107,10 dólares el barril. Tenemos la instantánea, buscamos las claves. Y las ventas de viviendas de segunda mano de febrero quedan peor de lo esperado. A pesar de caer un 0,9%, son las mejores cifras de febrero en 5 años. Parece que los inversores están anticipando a una subida de tipos. También se han publicado hoy los inventarios semanales de crudo y derivados. Caen en los últimos 7 días en 1,16 millones de barriles. Antonio. En la clave 2 nos encontramos con los responsables de política monetaria de Estados Unidos que han comparecido ante el Congreso. Bernanke también atiza a Europa, repite discurso, sanear bancos e impulsar crecimiento. Geithner, por su parte, pide un papel más modesto del Fondo Monetario Internacional en la crisis europea, al tiempo que amplía las aportaciones al fondo de rescate. Jugada redonda. La FED gana más que los 5 mayores bancos juntos. Con la inversión en bonos hipotecarios, deuda del Tesoro y demás papel, obtuvo unos beneficios de 77.400 millones de dólares el pasado ejercicio. Es razonable y legítimo para China importar petróleo a través de los canales normales para su desarrollo económico. No va en contra de ninguna resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no daña el interés de un tercer país. China siempre se ha opuesto a que un solo país coloque su legislación doméstica sobre otros países, imponiendo unilateralmente sanciones sobre otros países.
Ese era el portavoz de China, porque Estados Unidos excluye a Japón y a 10 naciones europeas de sanciones financieras, no así a China y a la India, por haber cortado las exportaciones de crudo iraní. China e India dicen que se suman a esta disidencia que mantiene todavía cierto aire en las puertas de Teherán. Osamu Fujimura es el portavoz del gabinete japonés. Le hemos dicho a Estados Unidos que la tasa de disminución se acelerará y las importaciones iraníes de crudo se reducirán sustancialmente a partir de ahora, incluso más que los últimos 5 años. Y esta no es sino uno de los frentes abiertos entre la primera y la segunda economía mundial. Dejando aparte la fluctuación del yuan, repasamos los más destacados con Elena Martín. Termina por conseguir chispas. Estados Unidos y China llevan chocando por la divisa tanto tiempo que quedan solapadas otras peleas comerciales. Desde los nuevos aranceles impuestos a las exportaciones de paneles solares, que han hundido a las fabricantes americanas en bolsa, tanto como disparado a las chinas, a las exportaciones de crudo de Irán. Las elecciones en Estados Unidos han aportado un perfil más beligerante que choca de nuevo con la calma asiática. Hong Lei, portavoz de Asuntos Exteriores chino. Es normal que haya habido algunas fricciones comerciales entre China y Estados Unidos, ya que los dos países tienen grandes volúmenes de negociación. La clave para resolver adecuadamente las disputas pasa por negociaciones amistosas basadas en el respeto mutuo, igualdad y mutuo beneficiarse. Pero más allá de la repercusión geopolítica de puentear a Estados Unidos en las exportaciones de crudo iraní, la mayor afrenta a China hoy en día pasa por la escalada de tensión con las tierras raras. Armada con un argumento de lo más occidental, China tira de la ley medioambiental para justificarse. Su Bo, viceministro de Industria y Energía chino. El martes pasado, Europa, Estados Unidos y Japón presentaron una demanda contra la gestión de tierras raras en China. En cuanto a la gestión de las tierras raras, tenemos una idea muy clara de la dirección a tomar, que es la protección del medio ambiente y el uso sostenible a largo plazo de estos recursos. China se defiende además de las acusaciones de emplear su minería como arsenal político o económico. A pesar del hecho de que es muy valioso, su porcentaje de participación en toda nuestra economía es muy limitada. Nunca hemos pensado en la búsqueda de economías, o menos aún así, los intereses políticos a través de una pequeña industria como la minería de tierras raras. Los 60 días marcados para el proceso de diálogo entre las dos partes ya ha empezado. Si no hay acuerdo, el veredicto de la Organización Mundial de Comercio podría tardar hasta 2 años. Y es cierto, Europa se alineó en el bando de Estados Unidos en la batalla comercial por las tierras raras. Con todo, China sigue siendo el dorado para Europa y quizá también para España. Corresponsal Alberto Lebrón. Hola, Wang Shanghao. Muy buenas noches y saludos desde Pekín. La agenda asiática de mañana es netamente española porque el ministro de Economía, Luis de Guindos, continúa aquí en la capital china. Mañana ya va a intentar vender deuda pública española y también cajas de ahorro a las autoridades chinas y también al Fondo Soberano CIC. Aunque en clave europea, de Guindos ha dicho también esta noche que España no descarta presidir el Eurogrupo. Hay todavía muchas negociaciones pendientes, pero es una posibilidad que aún está encima de la mesa. Pero yo creo que todo esto hay que enmarcarlo en un proceso de cobertura de varias posiciones que hay abiertas en el BCE, en el Eurogrupo, en el propio Fondo de Rescate Permanente Europeo, en el BERD, en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y evidentemente ahí España tendrá que jugar su papel, tendrá que, como socio importante y fiable que es de la Unión Europea, pues lógicamente tendremos que negociar y tenemos que hablar con nuestros socios para que efectivamente pues tengamos una situación de cobertura que sea satisfactoria para todos. Bueno, y además de esta visita de Guindos, mañana también tenemos algunos datos económicos destacados para la bolsa. Primero, la balanza de pagos japonesa, aunque aquí en China, fundamental, conoceremos el índice PMI manufacturero no oficial adelantado del HSBC.
Y seguimos en Asia, en este caso en Indonesia, porque ojo con los precios del petróleo que ya fueron detonantes dentro de la primavera árabe y que empieza a provocar disturbios. En Yakarta, 5.000 personas han salido a la calle exigiendo al Ejecutivo que retire su plan de subir los precios de los combustibles. Hasta ahora, la subvención anual del gobierno era de unos 18.000 millones de dólares y la inflación ha escalado hasta un 7%. Estamos aquí para pedir al gobierno que cancele su plan en alza del precio del combustible. El gobierno había dicho que tiene que subir el precio porque los presupuestos del Estado están en peligro. Mi pregunta es, ¿quién lo puso en peligro? ¿La gente? Akbar patrocina este espacio. Abrimos nuestra entrevista del día, nuestra entrevista de mercados. Juan Enrique Cadiñanos de Hanseatic Broker House, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos analizando un mercado confuso, un mercado que sigue totalmente dominado por los traders, pero por el lado positivo y por el lado negativo, ¿qué rescataría de esta sesión de miércoles? Bueno, en este caso dudas con respecto sobre todo al viejo continente. Los índices principales hacían caso a rumores dentro de Londres, en los cuales se venían comentando como que algunas casas de Londres estaban empezando a deshacer posiciones en el euro, incluso incrementando posiciones para el dólar. Esto hace que algunos traders dentro del mercado nacional, sobre todo, y también en referencia a Europa, vayan tomando precauciones y en este caso vayan realizando coberturas de mercado con las posiciones que tienen abiertas. En general, esto lo que hace es especular aún más sobre los activos que se denominan, o hasta el momento se estaban denominando hasta hace pocos meses, refugio, como en el caso del oro, el petróleo y en general para las divisas. Vamos viendo mucha especulación sobre ella y vemos mucha controversia, con una apertura importante para Europa, pero vemos cómo los mercados americanos siguen reflejando tímidos movimientos y en este caso muchísimas dudas para el corto plazo. Juan Enrique, estamos viendo cómo la incertidumbre en torno a Grecia se relaja, sin embargo, esas rentabilidades, los bonos españoles e italianos siguen subiendo. No sé si es por ese miedo a que España no cumpla con el objetivo de déficit o está relacionado también con esas declaraciones de un dirigente del Citi asegurando que el default en el caso español está más cerca que nunca en su historia. Bueno, yo creo que es una declaración que en este caso puede sorprender en el corto plazo, pero tampoco enormemente. Son declaraciones que en definitiva esperábamos, ya hemos comentado en innumerables ocasiones que España tiene problemas, que España económicamente hablando es uno de los pilares importantes, pero me refiero por las dificultades que puede tener de cara a este ejercicio 2012 y sobre todo de cara al 2013. Bajo mi punto de vista creo que no sorprenden para nada las declaraciones, considero que España tiene que hacer un trabajo importante y que así lo tendrá que seguir haciendo. Como ya digo, dificultades para el ejercicio 2012, el 2013 se antojará complicado y en definitiva, ese default creo que podrá seguir generando dudas, incertidumbre y, sobre todo para los inversores, muchísimo temor. Bueno, también han hecho hoy mucho daño esos rumores que llegaban desde Alemania y que apuntaban a presión hacia el Banco Central Europeo para que deje ya esas medidas anticrisis y busque un plan alternativo que tiene que presentar de inmediato. Y hacíamos referencia a ello también semanas atrás, en las cuales comentábamos que lógicamente las medidas que se estaban tomando eran necesarias. Estábamos hablando de inyección de liquidez sobre los países que lo necesitaban, sobre todo en sectores en concreto y para países dentro de la Unión Europea referenciados, como era el caso de Grecia, como era el caso de Portugal. Italia se llevaba parte de ese pastel, pero en definitiva lo que pedimos y llevamos meses pidiendo, sobre todo los traders en general van pidiendo durante meses desde hace mucho tiempo, son medidas auxiliares y contundentes, pero en este caso auxiliares a las que se están tomando hasta el momento. Inyección de liquidez era necesaria, pero necesitamos medidas auxiliares a esto que de alguna forma hagan que la economía crezca, que la economía vuelva a fluir y que de alguna forma ese ciclo se vuelva a reactivar. Por el momento vemos cómo esas medidas no se toman y bajo mi punto de vista creo que Alemania hace bien presionando en este caso al Banco Central Europeo. Juan Enrique Cadiñanos, nos queda muy poquito tiempo, nos tenemos que despedir. Antes le voy a pedir una recomendación. En este caso muy cautos, sobre todo a sectores importantes, muy atentos a la evolución de Apple. Es cierto que tenemos recomendaciones por parte de casas con respecto a la propia compañía, con precios objetivos incluso por encima de los $900, pero la sobrecompra que lleva acumulada es importante. Vamos a seguir fijándonos en sectores tecnológicos, sectores farmacéuticos y en general vamos a apostar fuerte. Veremos a ver qué pasa en el corto plazo con índices americanos y en este caso veremos a ver posiciones cortas para índices americanos principales
principales, pero para posiciones de corto plazo. Bueno, pues Juan Enrique, parece que este año todos los gestores y todos los inversores coinciden en que la gran apuesta son las telecomunicaciones. Nos tenemos que despedir hasta la próxima semana. Gracias por su tiempo y por su análisis. Gracias a vosotros. Agbar patrocina este espacio. La tecnología, queremos que usted esté al tanto de todas las innovaciones que llegan al mercado de las nuevas tecnologías. Queremos que su compañía mejore a través de la tecnología, de la innovación y de las redes sociales, en definitiva del mundo de Internet, y se lo contamos aquí en Digital Business, en Business Televisión. Securitas Direct presenta Verisure Smart Alarm. Desde su panel de control podrás hablar con nosotros. Su cámara proporciona imágenes de lo que ocurre. Sus sensores detectan cualquier intento de intrusión. Con las Smart Keys sabrás quién entra. Y todo esto controlado desde tu smartphone. Llama ahora al 902 40 30 40. Desde tan solo 99 € y una cuota de servicio mensual menor de lo que esperas, conseguirás tu Verisure Smart Alarm con aviso a la policía. Recuerda, 902 40 30 40. Tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de foropos, de pelis de terror y de serie B. No le puedo tener más tirria a esta canción. El comercio electrónico que crece exponencialmente pese a la crisis, y para algunas empresas la venta por internet, atención, significa nuevos horizontes, pero para otros una amenaza. Y seguimos hablando de tirria, la que tienen el comercio tradicional al comercio electrónico. La última compañía en sufrirlo en sus propias carnes, Belén García Francoy, ha sido Walmart, que ha visto como un flujo importante de sus clientes se ha decantado por las compras online mucho más baratas. Pues sí, y es que el 55% de los usuarios de Internet compra online, y según datos de la CMT, la facturación del comercio electrónico en España alcanzó en 2011 los 9.000 millones de euros de volumen. Esto representa un crecimiento del 25% respecto al año anterior, y esto en plena crisis. Los hábitos de consumo están cambiando y el comprador por Internet tiene un perfil bastante atractivo. Salario medio alto, fundamentalmente hombres, y con una edad que ronda entre los 25 y los 45 años. Una y esto, bueno, es que es una perita en dulce
parece, porque sobre todo es vital para los emprendedores que ahora mismo en tiempos de crisis pues no lo tienen demasiado bien. Pues así es, según un estudio de Google, el comercio electrónico supone más del 20% de la facturación para el 31% de las pequeñas y medianas empresas que son activas en Internet. El 43% de ellas aseguran que sus beneficios han aumentado por este motivo, aunque eso sí, solamente el 15% de las pymes españolas con menos de 50 empleados realiza actividades de comercio electrónico, tanto en el ámbito nacional como el internacional. El resto se limita a la venta en tienda, teléfono o catálogo sectorial. Los sectores más dados a ellos son el turismo, la hostelería, el ocio y el transporte. Las cifras apuntan a una tendencia lenta pero alcista y un objetivo a tener en cuenta, los smartphones. Pues sí, según Comscore, en España la penetración de los smartphones ya llega al 51%. Son 18 millones de usuarios y la mitad de ellos tiene una tarifa de datos. Más de 2/3 se conecta a diario a Internet en estos teléfonos móviles inteligentes. Millones de clientes potenciales que navegan, se informan, leen emails o compran desde su móvil en cualquier momento y lugar. Y esto sin olvidar que además Internet es una buena forma y además muy barata de internacionalizarse. Pues sí, muchas marcas aún lo ven como un escaparate más y es cierto que Internet es una tienda más, pero es una tienda abierta a las 24 horas, 7 días a la semana y con puertas en todo el mundo. Con puertas, por ejemplo, en China, donde el potencial de crecimiento del comercio electrónico casi da vértigo. Nos lo cuenta Elena Martín Gini. Bienvenidos al mundo del comercio electrónico o e-commerce, un mundo en el que se pueden adquirir bienes y servicios a través de un solo clic y desde tu sofá. Una tecnología fácil para el usuario y rentable para las empresas, ya que facilita la internacionalización de las marcas y se postula como una plataforma de expansión. Y aquí también pisa fuerte China. El país del sol naciente gastó el año pasado 840.000 millones de euros en comercio electrónico, un 46% más que en 2011. Y Estados Unidos pierde así su lugar en el podio de los que más gastan en Internet. Son 4 los motivos que han convertido a China en la reina del e-commerce. Su clase media emergente, el crecimiento de usuarios con acceso a la red, el deseo incipiente de parte de esa comunidad por los artículos de lujo y la subida de los sueldos un 12% cada año. De esta forma no es de extrañar que los compradores online se hayan gastado una media de 400 euros al año en compras por Internet y los expertos auguran que estos datos se doblan en 5 años. Más de lo mismo con los ansiados artículos de lujo. Sus transacciones online han alcanzado unos 2.000 millones de euros y creciendo. Con estas perspectivas, las marcas europeas ya comienzan a meter la cabeza en las plataformas de venta online chinas. Un negocio, dicen, seguro. Porque cuando está cayendo como la que está cayendo, es cierto que el e-commerce es toda una arma contra la crisis. Clave para las pymes, pero clave también para cualquier compañía que quiera probar suerte en el exterior. Ahora mismo se está celebrando en Madrid la mayor feria de comercio electrónico de España. Se espera que acudan más de 10.000 visitantes profesionales, más de 190 expositores, más de 200 ponentes nacionales e internacionales. Y es que los interesados en el e-commerce no solo son las grandes marcas que triunfan también en Internet. E-commerce es también pequeños comercios interesados en vender en Internet y distribuidores de varios tamaños como Envialia, empresa de transporte y mensajería urgente especializada en e-commerce. Nosotros vamos a hablar con Aitor Ardeo, director de desarrollo de negocio de Envialia. Buenas tardes, Aitor. Hola, buenas tardes. Envialia se ha reinventado centrándose en el e-commerce. ¿Cómo es vuestro modelo de negocio? Bueno, Envialia lleva ya tiempo entendiendo que el canal del comercio electrónico es un canal en auge y ha querido pasar de ser un mero proveedor de logística y distribución a ser un partner de este canal. En este sentido, lo que ha hecho es ser parte de la cadena de valor de estas tiendas de comercio electrónico y tratar de mejorar el servicio que dan a sus clientes finales, mejorando así la experiencia de compra de estos y de esta manera su reputación online y, último extremo, pues su rentabilidad, ¿no? Y esto está funcionando para capear la crisis. El e-commerce sigue fuerte. ¿Cuánto representa en las cifras de Envialia? Porque sí que es cierto que vosotros habéis crecido el triple que la media de otras empresas del sector y quizá puede ser por esto, ¿no? Bueno, nosotros llevamos creciendo de manera consecutiva durante bastantes meses 2 dígitos. Esto viene básicamente por el trabajo bien hecho y sí que es cierto que también por el posicionamiento en el comercio electrónico.
Como sabemos, y los últimos informes del mercado de las telecomunicaciones dicen que se ha crecido del orden de un 30% el último trimestre de 2011. Y bueno, pues en este sentido nosotros hemos aprovechado esta línea de negocio, nos hemos posicionado fuertemente y sí que es cierto que ha sido uno de nuestros motores de crecimiento. Hemos visto que el comercio electrónico es una herramienta bastante importante para la internacionalización de las empresas. Como el intermediario que hace que los bienes lleguen a su destino, en Vialia, ¿qué nos puede decir? ¿Las empresas españolas venden mucho o poco fuera? Bueno, este crecimiento del 30% que te decía se debe tanto a las ventas en el mercado doméstico como a las ventas en el mercado internacional. Nuestro principal cliente a nivel internacional sigue siendo Europa y de manera marginal los Estados Unidos y Sudamérica. En este sentido también te diré que también la balanza comercial es negativa, al igual que en el mercado offline. Tenemos que seguir trabajando en lanzar al mercado unas propuestas de valor más competitivas, trabajar en mejorar nuestras productividades, el portfolio, productos, etcétera, etcétera. Aitor Ardeo, director de Desarrollo de Negocio de Envialia, muchísimas gracias por acompañarnos en Business Televisión y darnos esta visión de otros también interesados en el comercio online. Gracias a ti, Belén. Un saludo. Pero yo creo que todo esto hay que enmarcarlo en un proceso de cobertura de varias posiciones que hay abiertas en el BCE, en Eurogrupo, en el propio Fondo de Rescate Permanente Europeo, en el BERD, en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y evidentemente ahí España tendrá que jugar su papel, tendrá que, como socio importante y fiable que es de la Unión Europea, pues lógicamente tendremos que negociar y tenemos que hablar con nuestros socios para que efectivamente pues tengamos una situación de cobertura que sea satisfactoria para todos. Escuchábamos al ministro de Guindos en China, pero tenemos que mirar hacia España desde aquí. La subasta que marca la subida de la luz se salda con una bajada de un 7%. Abre con esto el margen para la subida de la parte del Gobierno, que debería llegar en abril para así cumplir el mandato del Supremo. Marta. Andanada ministerial contra el INEM. Fátima Báñez lamenta que los servicios públicos de empleo coloquen tan solo a menos de un 3% de los parados. Una apuesta que siempre requiere flexibilidad. Flexibilidad en el tiempo, en el horario y en la gestión de las personas. Flexibilidad en cuanto a la movilidad geográfica también, claro. Flexibilidad en materia de conciliación. Y flexibilidad, sobre todo, para retener el talento. Y los funcionarios de ayuntamientos y comunidades autónomas estaban hasta ahora exentos del aumento de horas programadas por el Gobierno. Alcanzaba las 37,5 horas. Bueno, pues a partir de los próximos presupuestos se va a hacer extensible a todos los trabajadores públicos. Repsol te ofrece la buena noticia del día. Aumenta la productividad de los trabajadores españoles un 0,8% y España se coloca como el segundo país que más avanza en el conjunto de la OCDE. Solo le supera Eslovaquia con un crecimiento del 0,9%. Pero los salarios de los españoles siguen cayendo. De hecho, este incremento de la productividad, con un descenso del 0,4% de la remuneración, ha provocado que los costes laborales retrocedan un 1,2%. Esta caída coloca a España como tercer país en el que más descienden los costes laborales, solo por debajo de Hungría, donde bajaron casi un 3,5%, y Eslovaquia con un 3%. La bajada de los costes laborales en España contrasta con el incremento del 0,6% que se registró en la zona euro, donde destaca Alemania, Italia y Francia, todos cerca del 1%. Repsol te ofrece la buena noticia del día. Siempre hemos viajado juntas las 5, pero esta vez Lola se ha ido a vivir a Alemania. Lola, no nos hemos olvidado de ti en este viaje, ¿eh? Ha sido una pasada. Todavía te queda mucho por conocer del lugar que ya conoces.
Y seguimos hablando de alegrías, de los resultados que ha presentado hoy Inditex, buenos y mejores de lo esperado. Gana un 12% más gracias a China, reduce su endeudamiento y aumenta un 8% su liquidez. Por si todo esto fuera poco, Pablo Isla se convierte en el ejecutivo mejor pagado de todo 2011. Sin embargo, hoy la acción no ha celebrado todos estos buenos resultados, sin embargo, esperan los expertos que sí lo hagan en el corto medio plazo. Sube Inditex un 0,64% hasta los 72,20 euros. ¿Quieren conocer la letra pequeña de estos resultados? Bueno, pues la tiene nuestra compañera Rosa Balsera. Inditex continúa ajeno a la crisis gracias a su política de expansión e internacionalización, su gran apuesta a Asia y dentro del continente China. Un ejemplo de ello es que prevé lanzar su tienda online en China durante la campaña otoño-invierno 2012. Escuchamos al presidente del gigante textil, Pablo Isla. Es uno de nuestros ejes más importantes en términos de expansión, el lanzamiento de la venta por Internet de Zara en el mercado chino. Es algo a lo que le damos una enorme importancia estratégica, es absolutamente complementario de nuestros ambiciosos planes de expansión en el mercado chino para los próximos años. A pesar de que la apuesta de Inditex es la internacionalización, considera el mercado español un mercado estable en el cual seguirán invirtiendo. Respecto a las reformas que el nuevo gobierno está emprendiendo, no ha querido opinar Pablo Isla de ellas. Eso sí, ha dicho que todas las reformas que se hagan ahora servirán para un crecimiento futuro. Las cosas no cambian solas, entonces de las reformas que hagamos ahora dependerá nuestra expectativa de crecimiento en los próximos años. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener todos en mente, que las cosas no cambian por sí mismas, que para que cambien tenemos que hacer cosas. Para 2012 prevé abrir unas 520 tiendas que se sumarán a las más de 5.500 que tiene repartidas por todo el mundo. Hasta el momento las previsiones son optimistas porque las ventas que ha presentado entre febrero y marzo han incrementado más de un 10%. Y momento ahora para mirar al mercado latinoamericano. Cristina Cantero, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Vamos a ver cómo están los mercados. Tenemos al Bovespa, que está retrocediendo un 0,39% en los 67.030 puntos. Y con tendencia contraria se encuentra la bolsa de Argentina, el Merval. Subidas superiores al medio punto porcentual, 2.775 puntos. Ya ha terminado la reunión del Consejo de Administración de Repsol. Buscamos las primeras conclusiones. Sí, la reunión fue cordial, pero con resultado negativo. O por lo menos esa es la versión, las palabras del viceministro argentino de Economía, por una fuerte controversia, dice, entre el gobierno argentino y la empresa sobre la creación de un fondo para inversiones. Y leo literal el Ejecutivo, que dice que reclama un claro, taxativo y preciso plan de inversiones para 2012, pero no ha logrado, según ese gobierno argentino, una respuesta satisfactoria de los accionistas mayoritarios de la petrolera durante el Consejo que se ha celebrado hoy en Buenos Aires bajo la presidencia del titular de Repsol, de Antonio Bufao. Sí, ese encuentro que ha terminado hace nada y en donde la petrolera rechaza la exigencia de suspender el pago de dividendo, el gobierno argentino propone pagar en títulos la retribución al accionista. Esta ha sido la medida que van a tomar. Los expertos aseguran que el mercado descuenta cualquier escenario y recomiendan la compra de Repsol. Josep Prats, director de Ahorro Corporación. El beneficio que obtiene Repsol en el resto del mundo es lo bastante relevante como para poder mantener una buena política de dividendos en general para el accionista a nivel de Repsol, no de YPF, y justificar un precio bastante superior al que está cotizando ahora mismo, ¿no? E informaciones contradictorias las que vemos porque el título de YPF se ha disparado tras la apertura después de que el jefe del gabinete del Ministerio de Argentina allí, Juan Manuel Alba, haya negado que considere que vaya a nacionalizar a YPF, a la filial.
Sí, contradictorias las informaciones porque teníamos nuevas declaraciones del mismo miembro del gobierno. Parece que le han dado un tirón de orejas y matiza y dice que no descarta ninguna acción en curso para la petrolera. El ministro de Industria, de Energía y Turismo, José Manuel Soria, espera que la justicia argentina dé la razón a Repsol y dice que tiene todo el apoyo del gobierno español. Todo lo que le ocurra a Repsol no le es ajeno ni le puede ser ajeno al gobierno de España, y el gobierno de España va a defender los intereses de Repsol y de cualquier otra empresa española que esté operando en el resto del mundo. Bien, pues el título de YPF está sumando un 9% y Repsol hay que decir que ha cerrado un cierre en positivo también con un rebote superior al 4%. Y cambiamos de asunto porque el presidente venezolano ha anunciado que va a fortalecer el poder militar precisamente por eso, porque han encontrado nuevas reservas petroleras. Sí, algo importantísimo, según ha señalado Hugo Chávez, algo que consolida al país como el mayor depósito mundial de crudo con casi 300.000 millones de barriles, algo que supone unas obligaciones de defensa, según el mandatario, con la compra de casi 11.000 millones de dólares en armas a Rusia en el último lustro. Venezuela cuenta con el mayor poder de combate que jamás tuvo en 150 años, según su jefe de Estado. La oposición parece no estar de acuerdo con ese posible nuevo desembolso y además el candidato rival a la presidencia, Enrique Capriles, responde así al anuncio de Chávez sobre un posible atentado contra él. Están preparando un atentado contra mí. Y quieren que les diga honestamente, uno no sabe si es una advertencia o una amenaza. Y Perú, que planea mientras tanto un nuevo y ambicioso sistema para intentar atraer más y más inversiones. Sí, unas inversiones que pasan por las infraestructuras. Es un nuevo plan para 2013, al menos 10.000 millones de dólares hasta el próximo año. Cartera agresiva de proyectos que dará lugar a un fuerte impulso a la economía local, algo que se ha desacelerado en los últimos meses. Perú, un gran exportador de materias primas, ha crecido en 2011 un 6,9%. Es un dato menor al 8,8% registrado en 2010. Y precisamente en Brasil, Dilma Rousseff también pide más inversiones extranjeras. Sí, hace un llamamiento a los empresarios para que aceleren esas inversiones en el país que parece pues que se han ralentizado en su último año de gobierno. Maite Gutiérrez. La presidenta brasileña Dilma Rousseff se reunirá mañana con un grupo de 27 grandes empresas para exigirles más inversión y acelerar el crecimiento del país. En un momento de agitación política, la mandataria espera que su economía rebote al menos un 4% en 2012, después del 2,7% que avanzaba en su primer año de gobierno. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, las inversiones se estancaron en el segundo semestre del 2011. Y más encuentros. Un grupo de 10 dirigentes de compañías instaladas en Brasil se dan cita hoy. Componen el Foro Binacional de Empresarios creado en el último encuentro bilateral entre las presidentas de Brasil y de Argentina. Los brasileños se reunirán con Cristina Fernández de Kirchner en mayo para discutir proyectos de inversión entre ambos países y acciones en terceros mercados. Por cierto, el Banco Central de Brasil, que también advierte sobre los problemas del mundo que le puede afectar también a la economía de Brasil. Sí, a pesar de tener unos sólidos capitales con niveles de capital, presenta un informe financiero donde apunta que la ganancia del sistema bancario local ha mostrado un leve incremento mayormente por operaciones de préstamos. Hay que decir que su ratio de solvencia se mantiene por encima de las exigencias regulatorias. Y por cierto, que ya tenemos un lugar fijado para la próxima reunión de Mercosur. Sí, será Mendoza, Argentina. Fecha clave, ¿cuándo tendrá lugar ese Mercosur? Pues el próximo junio, del 26 al 28. Y la mandataria argentina va a traspasar a su colega brasileña la presidencia rotativa de la Unión. Esta será la segunda vez que la provincia de Mendoza es sede de la cumbre. Y Latinoamérica, que sigue intentando poner sus hombres y sus nombres dentro de los organismos internacionales. Por ejemplo, el exministro de Hacienda colombiano, José Antonio Campo, candidato en este caso a la presidencia del Banco Mundial. Sí, el Banco Mundial, tras esa salida de Robert Zoellick, y él mismo ha confirmado a distintos medios esa candidatura y también ha confirmado a la ministra de Finanzas nigeriana. Estados Unidos dará un nombre el viernes y el gobierno de Brasil dará todo su apoyo a este candidato. Y con todo esto nos vamos a las claves.
La balanza comercial de Argentina con superávit de 1.341 millones de dólares en el mes de febrero. Y las ventas minoristas de México que suben casi un 1%, un 0,9 en enero, por encima de lo esperado. Y hemos conocido también el último informe de divisas. El ingreso de divisas a Brasil suma 5.600 millones de dólares a 16 de febrero. Turno de Latinoamérica. Podemos encontrar más información sobre el subcontinente en negocios.com. Banco Popular patrocina este espacio. Negocios.com, el site donde ustedes pueden seguir los programas de radio y televisión de esta cadena y donde además van a poder ver extractadas las entrevistas, los consultorios y también la información en tiempo real como la que podemos ver dentro de la portada del site, en el que vemos las cuentas de Inditex. Atención, han sido muy buenas. El número 1 de la moda en el mundo dice que va a seguir creando empleo en España. España, que por cierto también es un 25% de su mercado. Y también tenemos todavía más información y opinión. Tamames, debería de crearse una Secretaría de Estado para China. Hay que intentar buscar, según El Pensador, el economista define a China como la salida para los problemas de Europa y en este caso de España. Recordemos, Guindos está allí. Y el gobierno, que podrá subir la luz sin que se note en la factura de abril después de esa rebaja en la subasta de un 7%. Además, los servicios públicos de empleo, que solo han colocado al 2,7% de los parados. Y además miramos cómo Soria, las prospecciones supondrán un ahorro de 28.000 millones en lo referente a esas prospecciones que se pueden hacer en Canarias y que podrían suponer hasta un 10% de todo el petróleo que consume España. Banco Popular ha patrocinado este espacio. Informaba Citi que en Estados Unidos podría convertirse en el mayor exportador de crudo por encima de Rusia y de Arabia Saudí en 2020. De hecho, decía que podría ser mayor incluso que los dos. Hoy, ahora mismo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, intenta, hasta que esto se cumpla, si realmente se cumple, intentar recortar por la otra parte, por la del gasto, porque también es de los que son más voraces, los que quieren más importaciones y los que quieren más petróleo. Así que el presidente del gobierno está intentando convencer a los estados, en Estados Unidos, de que ese consumo de petróleo tiene que ser cada vez menor. Nos vamos a intentar entender todo esto con José Coello. Con una gasolina en máximos y una política energética que sirva de acicate de cara a las elecciones presidenciales, Barack Obama sale de gira para hacer campaña a través de sus propuestas para reducir la dependencia petrolífera estadounidense, que no es poca. 4 estados como Nevada, Ohio, Oklahoma y Nuevo México, donde el arraigo energético no es baladí. Porque mientras los ciudadanos miran ante todo su bolsillo, Obama busca pescar un puñado de votos con medidas que reduzcan la constante carestía de la gasolina, una tendencia que podría afectar a su reelección. Y ahí los republicanos lanzan el dardo. Consideran que el plan de renovables demócrata y el precio de la gasolina suponen un evidente fracaso energético. Por ello, Obama ha hecho de la energía un eje central de su campaña. Con este viaje quiere demostrar que no es el adalid de la materia, pero busca propuestas, como por ejemplo el proyecto Keystone, sobre el que la Casa Blanca dictará una decisión en las próximas horas. El oleoducto, que transportaría petróleo desde Canadá hasta el Golfo de México, costaría 7.000 millones de dólares y permitiría el tránsito diario de 830.000 barriles de crudo. El proyecto, en punto muerto, podría reactivarse para reducir esta dependencia del petróleo foráneo. En 2010, Estados Unidos fue el mayor consumidor de petróleo del mundo, por encima de China, con casi 20 millones de barriles diarios, que suma 60.000 millones de dólares a su déficit comercial. Y de ahí que Obama busque no solo rédito político en la energía, sino una solución a la preocupante dependencia energética estadounidense. Pero tenemos que seguir hablando de petróleo y tenemos que seguir hablando, Cristina, del culebrón entre Repsol, YPF y el gobierno de allí.
Sí, porque tenemos la versión de Repsol de la petrolera, teníamos ya la versión de ese gobierno de Argentina que decía que había sido cordial pero negativo este encuentro de esta tarde, y ahora tenemos esa versión de Repsol que está diciendo en estos instantes que la propuesta de dividendo en YPF refleja su compromiso con los accionistas de YPF, con el futuro mantenimiento de alto nivel de inversiones. Repsol añade que la propuesta de dividendo en acciones de Argentina YPF no va a afectar a sus planes de desarrollo ni a su estrategia en materia de retribución al accionista. Añade que la generación de caja neta de 2012 se verá afectada de forma positiva respecto a 2011 por la recuperación en Libia, esa puesta en marcha de proyectos en downstream y upstream. Y además, por último, Repsol dice que la finalización de las ampliaciones en las refinerías de Bilbao y Cartagena y la mayor actividad en upstream supondrá una disminución neta de 500 millones de euros en inversiones. Y con todo esto nos vamos a publicidad, volvemos en apenas unos minutos. Recuperamos en defensa, asistimos al hueco y entramos a por todas. Movemos rápido, buscamos un desmarque y no fallamos. Teamwork works. In basketball and in banking. BBVA, Banco Oficial de la NBA. Un entorno único. Una oportunidad única. Aprovéchela. Descubra Aldeaduero. Invierta en el complejo turístico Aldeaduero. Aldeaduero, complejo de ocio rural. Magabusiness, el magazine de Business Televisión. Conseguir un buen puesto de trabajo o ser un empleado eficiente es fundamental en los tiempos que corren. En el programa del empleo les vamos a dar todas las claves para conseguirlo. Un espacio semanal dirigido a empresarios y empleados que se abren paso en medio de la crisis. Siga su inversión de cerca con visualeconomy.com. ¿Tiene una cartera diversificada? ¿Qué riesgo está asumiendo? ¿Qué rentabilidad obtiene y cuál podría obtener? Consulte estas y otras respuestas en la cartera de visualeconomy.com. Optimice su inversión. Madrid necesita más agua. Si cada uno ponemos un poco de nuestra parte, entre todos conseguimos mucho. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II. El goteo de un grifo supone un despilfarro de 30 litros al día, más de 10.000 al año. Por eso es muy importante averiguar si los grifos tienen fugas. El primer paso es leer el contador cuando no se está consumiendo agua y anotar la cifra antes de acostarse. Si a la mañana siguiente se observan cambios, significa que en efecto existen fugas. El cambio de la arandela de caucho y la limpieza de la cal acumulada en los grifos son soluciones sencillas para este problema. Madrid necesita más agua. Si cada uno ponemos un poco de nuestra parte, entre todos conseguimos mucho. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II. Repasemos los títulos más taquilleros de la historia teniendo en cuenta la inflación. Para muchas películas solo se tienen en cuenta las recaudaciones en Estados Unidos y Canadá, ya que el mercado internacional solo empieza a contabilizarse de una forma fiable desde 1989. En séptimo lugar, Tiburón, el padre de los blockbusters veraniegos, con 1.006 millones de dólares. Si miramos a los 100 títulos más taquilleros teniendo en cuenta la inflación, Spielberg es el cineasta más exitoso de todos los tiempos, con 8 títulos como director y 4 solo como productor. Titanic es el título más reciente del top 10. Con 1.008 millones de recaudación logra el sexto puesto. El oscarizado film de 1997 supera a Avatar en número de espectadores, lo que no debe preocupar demasiado a James Cameron, alias el rey del mundo. I'm the king of the world. A Cameron se le compara frecuentemente con el gran Cecil DeMille, que aparece en el quinto puesto con Los 10 mandamientos. Estrenada en 1956, con una duración de casi 4 horas, recaudó gracias a sucesivos reestrenos 1.029 millones de dólares.
Cuando faltan 11 minutos para las 9 de la noche, actualizamos la información con las últimas declaraciones que ha realizado el secretario general de la OCDE. Ángel Gurría cree que la zona euro no debería esperar para establecer un fondo de rescate adecuado. Considera que necesita un cortafuegos de al menos 1 billón de euros para detener la crisis de deuda que rodea sobre todo a España y de la que tampoco se escapa Portugal. Italia, por su parte, sigue ajena a los comentarios. La Cámara de Diputados ha aprobado la reforma desreguladora propuesta por el gobierno de Monti, un paquete crucial para el crecimiento futuro del país europeo. La reforma también incluye que la petrolera Eni ceda el control de la red de distribución gasista a Snam Retegas. La decisión solo se hará efectiva en septiembre de 2013 sobre la base de un decreto que se presentará a finales de este año. Todo ello en una jornada en la que los precios de las materias primas siguen sin conceder un respiro. Están en máximos tanto la gasolina como el gasóleo, el Brent, el de referencia en Europa, en los $124, el de Estados Unidos por encima de los $106. La noticia del día gira en torno al Consejo de Administración que YPF ha celebrado en Argentina. El análisis con Pilar García de la Granja, directora del Telediario 1 de Intereconomía. Akbar patrocina este espacio. Hoy ha sido un día de gran confusión. A primera hora de la mañana, hora argentina, el gobierno confirmaba que no estaba dispuesto a nacionalizar YPF. No es lo mismo que se dice a estas horas de la tarde, en donde otro alto funcionario habría anunciado que la opción de la nacionalización inmediata de YPF estaría encima de la mesa. En el Consejo de Administración de Repsol YPF, el gobierno argentino tiene un puesto en ese Consejo de Administración que se corresponde con el 0,005% que tiene del capital más la acción de oro del gobierno argentino, y sin embargo se han presentado 3 miembros del gobierno. Junto con el consejero nombrado por la Casa Rosada ha aparecido el ministro de Energía y el viceministro de Asuntos Económicos. Se está estudiando también la posibilidad de que el gobierno argentino tome una mayor participación en YPF o alguno de los accionistas de YPF, como los Eskenazi, incrementasen esa participación. Akbar patrocina este espacio. Muy buenas noches. ¿Qué emisor puede resistirse a la tentación, al atractivo de unos tipos de interés tan bajos? Parece que el Reino Unido no, porque el gobierno de David Cameron plantea la posibilidad de emitir un bono a 100 años. La última vez que el Tesoro británico hizo una emisión de este tipo fue después de la Primera Guerra Mundial. Había que reconstruir un país devastado por la gran contienda. ¿Es una buena idea? Pues la Citi tiene sus dudas, sobre todo por el temor a un futuro aumento en la inflación. Gemma González tiene más detalles. Con una deuda camino de superar el 90% del PIB, nadie puede culpar a Londres de no intentarlo. El Tesoro británico quiere aprovechar el prestigio y la credibilidad deudora del Reino Unido para que las futuras generaciones se beneficien de los bajísimos intereses que se pagan ahora por los créditos. Para ello, el gobierno de Cameron sopesa 2 posibilidades. La primera, bonos a 100 años similares a los emitidos después de la Primera Guerra Mundial. La segunda, bonos a perpetuidad de los que nunca se pagaría el principal, sino solo los intereses. Sus clientes potenciales son las instituciones y fondos de pensiones que operan a muy largo plazo. ¿Tienen algún interés para el pequeño inversor? No lo parece. Es una inversión que se mantiene durante mucho tiempo y que ofrece una baja rentabilidad. Pueden ser volátiles por su larga duración, pero sí podrían tener demanda entre inversores que quieran aumentar la duración global de sus carteras como parte de su estrategia para gestionar la exposición al riesgo del tipo de interés. Y comentamos ahora algunas de las principales noticias que hemos conocido en el mundo de la inversión colectiva en las últimas semanas, en las últimas sesiones. Y empezamos hablando de divisas. Se les puede sacar mucho partido en una cartera de inversión. Si introducimos las divisas como activo en una cartera de materias primas, bonos y renta variable en la misma proporción, la volatilidad de la cartera se puede reducir en un 2,25% y aumentar el retorno medio en un 1,5%. La idea es tratarlas como un tipo de activo en sí mismo. Luis Puertas, de ETF Securities. Una de las ventajas, pues bueno, al final es un activo que te permite generar unos retornos positivos, o lo que comúnmente se denomina alfa, en cualquier condición de mercado. Igualmente es un activo, pues al final es el más líquido ahora mismo, con una liquidez diaria en torno a los 4.000 millones de activos bajo gestión, y igualmente ofrece ventajas de diversificación en la cartera de valores.
Objetivo: proteger al inversor particular que contrata los servicios de un family office. Luxemburgo es el primer país de Europa en regular esta actividad, en decir qué profesionales pueden ejercerla. Para el Gran Ducado es un paso necesario para convertirse en el centro de excelencia de este negocio. En España el término family office no está reservado a una actividad concreta, cualquiera puede decir que se dedica a ello. La gestora resultante de la fusión entre Caja España, Duero y Unicaja entra en el top 10 en fondos de inversión. Se coloca en el 8º puesto por volumen de patrimonio. El resultado de la suma de sus activos en fondos es de 3.940 millones. En este caso, la entidad absorbida tiene mayor patrimonio que la absorbente. Su mix de productos será eminentemente conservador, con garantizados y productos de renta fija copando el 94% de su patrimonio. Hora del análisis, el asesoramiento y las recomendaciones, como todos los miércoles, aquí en La Alternativa, dentro de Business Connection. Hemos preguntado a José María Luna, es director de análisis de Profin. Le hemos hecho llegar esta cuestión. ¿Todavía sigue teniendo valor la renta fija corporativa frente a la renta fija pública? Esto nos ha contestado. Hoy por hoy seguimos viendo valor en la renta fija corporativa frente a la renta gubernamental, renta fija gubernamental. Habría que distinguir la renta fija gubernamental, sobre todo los países que hasta ahora son refugio, como puede ser la renta fija de Estados Unidos, la renta fija pública en Estados Unidos o la renta fija de Alemania. Si no se agravan las tensiones actuales, de momento hay poco valor ahí y la posibilidad de poder tener incluso rentabilidades negativas. En cambio, la renta fija corporativa, tanto la deuda corporativa como la deuda calificada como high yield, seguimos viendo que pues la posibilidad de bajada de los spreads, y en ese sentido nos sigue gustando. Insisto, deuda corporativa de buena calidad y high yield, sobre todo de Estados Unidos. Y sigue el lanzamiento de nuevos productos. Hoy traemos un fondo de fondos. Recuerden, es el producto apropiado para el cliente retail o de banca privada. Es un fondo de gestores de autor, es decir, trata de seleccionar gestores más que otra clase de activos o entidades. Es de popular banca privada y su nombre es el Fondos de Autor Selección Global. La cartera estará compuesta con un perfil de producto mixto de renta variable global, en la que la exposición a bolsa dependerá de la asignación de activos que lleve a cabo cada gestor de manera individual. En total, la cartera contará con entre 13 y 20 fondos. Tiene una comisión de gestión del 0,75%. Y hasta aquí el repaso semanal al momento actual en la industria de los fondos de inversión. Volvemos el próximo miércoles. Hasta entonces, un saludo. En Fénix Directo, tu coche a todo riesgo desde 300 euros y a terceros desde 200 y tu moto terceros con asistencia en viaje desde 114 euros. Fénix Directo, seguro que sí. 902 40 02 17. A pesar de la crisis, la Administración sigue apostando por la promoción y conservación de carreteras. ¿Quiere conocer los nuevos planes y sus fórmulas de financiación? Se lo contamos todo en nuestra conferencia del próximo 19 de abril. Llame ahora y reserve su plaza.